Gloria a Dios. 3, 2, 1. Todos sentados, ¿no? Bueno, vamos a continuar, hermanos, con el estudio. Hoy comenzamos la séptima trompeta. Recuerdan que la séptima trompeta está relacionado con las copas. De hecho, las copas, las copas son exactamente la séptima trompeta. Entonces, ¿hay un feedback? ¿Sí? ¿No? ¿2, 3? ¿Poquito? No, está bien, perfecto, ok. Entonces, hoy vamos a comenzar con el capítulo 12. Es una nueva serie y es la séptima trompeta en detalle. Y esta séptima trompeta en detalle que vamos a estar viendo está dividida en 4 partes. Entonces, el título del mensaje de hoy es 2 señales espirituales. Y vamos a estar leyendo capítulo 12, versículo del 1 al 5. Pero como introducción, hermanos, todavía no estamos en Apple, en la aplicación de Apple, porque todavía no nos autorizan, pero pueden ir a través de www.bendición.org, a través de la website .org. Entonces se van ahí al menú y ahí está el boletín. ¿Dónde está el boletín? Ahí abajo de About Us, me parece, y ahí está el boletín. Presionan el boletín y ahí está el estudio y todas las notas de este estudio, ahí para ir siguiendo los versículos. Amén. Bueno, una vez más, este estudio también está un poquito larguito porque hay muchos versículos, y nada más son 5 versículos que vamos a estar viendo, pero hay bastantes versículos que vamos a estar leyendo. Entonces, como introducción, esta trompeta, que es la séptima, muestra grandes seres espirituales, cosas cósmicas que están luchando, por decirlo, behind the scenes, o sea, atrás de las escenas, por decirlo de esa manera. Recuerden que vimos 4 escenas la semana pasada, y entonces hoy vamos a ver, es la continuación de donde nos habíamos quedado la semana pasada. Vamos a ver cómo es como una cortina que se enrolla en el cielo, y entonces vemos todo lo que está detrás de lo que vamos a estar viendo, que es el pecado, el mal y todo lo que tiene que ver con esos conflictos y luchas espirituales que todos pasamos, hermanos, por luchas espirituales, pero no lo vemos, pero existen en otras dimensiones, en otros ámbitos. Existe una lucha espiritual que el bien y el mal siempre están luchando, están peleando. Cuando doblamos rodillas, cuando ayunamos y venimos delante del Señor buscando primero su guianza, su fortaleza, arrepentidos de todo corazón, es donde se está peleando una batalla que nunca vemos, pero existe y es real. Hoy vamos a ver ese tipo de batalla. Aquí, una vez más, se va a revelar una lucha espiritual que va a pasar en los últimos días. Recuerden, ahorita estamos ya en el futuro, lo que estamos leyendo, lo estudiando en el futuro. Estamos viendo el capítulo del 12 al 16 va a ser la séptima trompeta, después el capítulo 17 al 18, el juicio de las 2 Babilonias, la religiosa y la política, y después ya llegamos otra vez hasta donde se vuelve a mencionar la iglesia, que es el capítulo 19, y ahí estamos como la esposa de Cristo y la gran cena de las bodas del Cordero y todo eso. Pero antes de llegar vamos a estar viendo el juicio de estas copas, y hoy pues es el primero de esta parte, ¿no? Entonces vamos a ver a 3 personajes principales que son involucrados o se involucran en esta guerra espiritual. ¿Cuál es? Pues el bien y el mal, simplemente Dios contra el mismo Satanás, y por ahí decíamos que era el Satanás y todos sus ayudantes, ¿no? Todos sus ángeles caídos que él se trajo cuando el Señor lo sacó del cielo. Entonces, como continuación, recuerden que la semana pasada vimos la escena 4, donde se abría el templo celestial y vimos un ejemplo de las promesas venideras, vimos la majestad del templo, y recuerden que está Juan enfrente de la presencia de todo lo que se está viendo, y vamos a leer el versículo 19 y luego vamos a brincar al capítulo 12. El versículo 19 vimos: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Ahí habíamos terminado. Entonces hoy vamos a leer el capítulo 12 en adelante. Vamos a orar.
Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti buscando tu guianza, pero sobre todo la palabra que tú vas a usar para hablarnos esta mañana, Señor. Señor, tú conoces nuestra necesidad y aunque estamos estudiando los últimos tiempos, Señor, aún allí podemos aprender las cosas, cómo estamos viviendo, cómo deberíamos de vivir y lo que tenemos que estar haciendo como hijos tuyos. Y para los que no son hijos tuyos, Señor, van a poder ver exactamente lo grande, lo maravilloso, lo amoroso que tú eres, Señor, y que estás y eres lleno de misericordia para todo aquel que se arrepienta. Señor, te pedimos que abras nuestros corazones y podamos entender lo que tú nos tienes para nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el texto de hoy es capítulo 12, versículo del 1 al 5. Y dice, apareció en el cielo una gran señal. Recuerden, ya estaba en el cielo, ya había un gran terremoto, truenos, voces, relámpago y un gran terremoto y el granizo comenzó. Pero después de eso, del granizo, dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, quiere decir que estaba embarazada, dice que clamaba con dolores de parto, en angustia del alumbramiento. También apareció otra señal del cielo, y he aquí un gran dragón, dice, escarlata, o sea, rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diamantes o coronas. Versículo 4. Y su cola dice que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. O sea que se paró y en cuanto naciera el hijo lo iba a devorar, lo iba a matar. Versículo 5 dice, y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios, para su trono. O sea, no fue arrebatado por Satanás, aunque él ahí estaba esperando para devorarlo y para desaparecerlo. Pero dice que el hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, aquí vamos a ver estos grandes personajes centrales de la gran tribulación. ¿Cuáles son? Es Dios y el mal, Satanás y Dios Todopoderoso. Entonces, aquí vemos estos seres espirituales cósmicos, y recuerden, esto es detrás de las escenas que ya habíamos visto, o sea que está en un ámbito espiritual que tal vez no podemos entender ni explicar, pero lo que sabemos es que está tras las escenas históricas terrenales, lo quiere decir a través de la historia de la humanidad. El primer personaje que vamos a ver es una mujer con un niño, versículos 1 y 2. Y su descripción, fíjense que cómo está, vestida de sol, una luna y una corona y estrellas. Y si saben la imagen, bueno, vamos a continuar con el estudio. Vamos a leer el versículo 1. Dice, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí algo clave que luego se me vino a la mente, yo sé que tal vez a ustedes se les vino a la mente, que esta mujer vestida de sol, si ven la Virgen María, cómo está la Virgen María, y ven que están unos piquitos que simbolizan el sol, pero yo creo que lo hicieron porque estaba glowing, o sea, tenía un resplandor. Pero dice que estaba vestida de sol con una luna debajo de sus pies. Si ven una foto de la Virgen María, se ven yo creía que eran unos cuernitos, pero en realidad es una luz que está abajo de sus pies. Y dice que sobre su cabeza tenía una corona de 12 estrellas. Bueno, la Virgen María, como la conocemos de México, no tiene corona, pero sí tiene estrellas en su ¿cómo se dice? Su manto. Entonces esto yo dije, bueno, pues eso es lo que es, ¿no? Pero así como vamos a ir estudiando, vamos a dar cuenta quién es en realidad. Ahí la palabra señal, que dice una gran señal, la palabra señal en el original significa que es como una maravilla, o sea que es una gran maravilla del cielo que se ve. Y saben que en los últimos días pues se va a aparecer, va a haber, ya hay la tecnología para que, ¿saben lo que es un hologram? Hologram o hologram, que son, gracias Lino, que son como la película de Spider-Man, ¿la vieron? Algunos de ustedes la vieron, algunos tal vez no, pero ahí en la película se ven
muchos drones que se ven y traen esa imagen y parece que es algo real, pero simplemente es una imagen. Ya está esa tecnología para que se vea así, o a lo mejor va a ser algo súper espiritual, súper poderoso que en realidad se va a ver, pero si quieren mentirnos, pues hacen eso y dicen, wow, es Dios, wow, es Jesucristo, wow, pero por eso es tan importante lo que estamos estudiando, hermanos, para ver qué es lo que viene. Gracias a Dios ya no vamos a estar aquí, vamos a estar en el cielo. Recuerden, ahorita ya la iglesia está en el cielo, pero es interesante todo esto que estamos leyendo y la tecnología cómo está avanzando. Entonces, aquí es algo como algo que se representa o algo representante celestial, pero es a la vez de alguien terrenal, o sea, es una mujer. No vemos así un ser querubín, seres celestes, simplemente vemos a una persona, a una mujer, o sea, es una mujer. Entonces, ¿quién es esta mujer en la tierra? ¿O qué persona o a quién está representando? Aquí no se dice quién es exactamente, pero lo que podemos ver y que podemos sacar conclusiones es a través de otros versículos, a través de los profetas, Antiguo Testamento. El mismo Pablo habla también de esta mujer. Dice que es una mujer que está vestida de luna y está bajo sus pies una corona en su cabeza de estrellas. Aquí se está refiriendo en un sueño que José tuvo. En Génesis capítulo 37, versículo del 9 al 11, dice, y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos. Recuerden quién era José. Los hermanos no lo querían, lo vendieron, lo echaron en un pozo. O sea, José tiene una historia, pero Dios lo usó grandemente para su pueblo. Entonces dice que he aquí, he soñado otro sueño, y he aquí, el sol y la luna y 11 estrellas, dice que se inclinaban a mí. José diciendo, compartiendo el sueño. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos delante de ti? Recuerden, refiriéndose a las 2 estrellas, a las tribus de Judá. Después dice, el versículo 11, y tus hermanos y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Jacob comprendió lo que José estaba diciéndoles, lo que José soñó. El sol representaba al padre Jacob, la luna a la mamá, ahora, y las 2 estrellas a los hermanos. Ese sueño era una imagen de Israel, hermanos. José estaba soñando que Israel sería salvado de la destrucción a través de José, y fue que lo usó grandemente. Recuerdan cuando el Señor le dio favor y estuvo en Egipto y salvó a sus hermanos, salvó a la tribu de donde iba a venir el Mesías. Entonces aquí simplemente el Señor le dio este sueño. La mujer con un niño, aquí vemos el llanto. En el versículo 2 vemos el llanto. ¿Por qué estaba llorando? Pues por el parto. Yo no sé, pero lo que me cuentan las mujeres, mi esposa y mis hermanas cuando han tenido bebés, dicen que son dolores, pero de veras horribles. Y yo preguntándole a Yolanda, le dije, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo uno lo puede sentir? Y me dice, ¿has tenido un dolor de muela que punza y que te duele el dolor de muela? Dice que es así, pero como muchísimas veces más intenso es el dolor. Imagínense, ese es un dolor de parto. Entonces ella pues estaba llorando. Versículo 2, dice, estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento, o sea que estaba a punto de nacer, o ya estaba naciendo, o acababa de nacer. La mujer estaba embarazada, y parece que el bebé estaba naciendo. Ahora, fíjense aquí lo interesante. Si brincamos al versículo 5, que vamos a ver hoy al final del estudio, dice quién fue quien nació de ella. Versículo 5, si brincan al versículo 5, dice que ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro, a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí se está refiriendo a Jesús. Él nació para regir, gobernar sobre todas las naciones. El Salmo 2:9 dice, y los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás.
Recuerdan cómo cuando nosotros, hermanos, estamos caminando de una manera pecaminosa, nos arrepentimos, venimos delante del Señor, le decimos que nos ayude, que nos dé vida, bueno, que nos dé vida diferente a la que vivíamos antes, pero estamos en ese proceso. Él es el alfarero, él nos descompone como estábamos antes, y nos descompone y nos hace diferentes a como éramos antes, y Él hace una creación nueva. Entonces aquí vemos este alfarero como una vasija, nos hace una vasija, un contenedor, algo diferente para que podamos vivir diferente. Entonces aquí es lo que está refiriendo. Ahora, ¿quién es esta mujer? A través de la historia, a través de los años, ha habido 4 posiciones principales acerca de quién es. Algunos dicen que es la Virgen María, obviamente por lo que ya dijimos, y si ven la foto ahí se puede ver. Pero esto es un poco difícil de creer, porque hay muchas cosas aquí que están pasando que son sobrenaturales, y esta mujer es un ser humano, o sea que María fue exactamente igual que nosotros. Fue una gran mujer entregada al Señor, pero no tiene divinidad como la tiene Jesucristo, como la tienen tal vez los querubines, los serafines, simplemente entidades que son creadas para cierto propósito. Ella simplemente nació como nosotros, o sea, una mujer común y corriente, que no es perpetuamente, o sea, no fue perpetuamente virgen. Quiere decir que ella tuvo más familia, tuvo más hijos. Entonces, por eso es que no puede ser. Ella simplemente es un ser humano, igual que nosotros, un ser terrenal. Por eso no es la Virgen María. El otro punto es que otros dicen que es la iglesia, y eso también es poco difícil de ver o de creerlo, porque la iglesia no nace la iglesia y luego la iglesia trae a Jesucristo. Más bien la iglesia nace por el nacimiento de Jesucristo, por la muerte de Jesucristo, y ahí es donde comienza la iglesia primitiva. Entonces tampoco es la iglesia, porque viene Jesucristo y luego comienza la iglesia. El otro punto es que otros dicen que es la Sión, o sea, Israel, la Jerusalén ideal, la Israel ideal, el pueblo elegido, la comunidad de Dios de donde vino Jesús. Pablo habla de esto, habla de la Jerusalén que está por encima, que es la madre del pueblo de Dios de la tierra. En Gálatas 4:26 dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, refiriéndose a Jerusalén. Otros también dicen, y esto es tal vez lo más cercano o lo más verdadero que podemos entender, y es lo que nosotros creemos, es Israel. Pablo dijo que Jesucristo provino de Israel en Romanos 9:5. Dice: de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. O sea, de los patriarcas, hablando desde la línea, desde Adán y Eva, hay estudios, podemos ver dónde viene el linaje desde Adán y Eva, y llega exactamente hasta los que son los patriarcas. Dice: de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Isaías también profetizó que Israel tendría trabajo con dolor y daría nacimiento a un niño, a hombre niño, que iba a ser niño pero iba a crecer a ser un varón, o era varón. En Isaías 66, versículos 7 y 8, dice: antes que estuviese de parto, dio a luz; antes que viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? O sea, ¿quién fue que oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. Recuerden, este es Isaías, todavía no nacía Jesucristo, pero ya estaba la profecía. ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto y dio a luz a sus hijos. La Biblia de las Américas, fíjense lo que dice: antes que estuviera de parto, ella dio a luz. Antes que les vinieran los dolores, dio a luz a un niño. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas?
es dado a luz, fíjense, es dado a luz en un país en un solo día. Nace una nación toda de una vez, pues Sión apenas estuvo de parto y dio luz a sus hijos. Entonces aquí vemos que por qué se cree que es Israel. Ahora, fíjense aquí el segundo personaje. Aquí dice que es un dragón rojo, refiriéndose a Satanás, versículos 3 y 4. Su descripción viene con 7 cabezas, 10 cuernos y diamantes. Versículo 3 dice: también apareció otra señal del cielo, y he aquí un gran dragón. Esta palabra también, un gran, también se está refiriendo, y es la misma palabra que se usa para mostrar a esta mujer. También es una maravilla, o sea, es una gran maravilla del cielo, o una gran señal del cielo. Cuando oímos de Satanás, hermanos, tenemos una imagen de cómo es el diablo. Todos ahorita, si decimos Satanás o el diablo, nos imaginamos cómo es. Y yo creo que muchos de nosotros nos imaginamos como la lotería. ¿Sí recuerdan cómo es la lotería? Parece que está así y tiene, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama esas cosas, Lino? Un tridente con 3 picos, así como un tenedor de 3 picos más o menos grande, y está así, y está con sus cuernos ahí, con su cara, y luego con la cola también está. Yo creo que la mayoría de nosotros así lo imaginamos, pero ahorita vamos a ver exactamente cómo en realidad es. Ahora, fíjense aquí lo que dice. Sabemos que Satanás, ¿cuál es el propósito de Satanás? Más bien, todos sabemos, ¿verdad? Viene a hacer el mal, viene a influir en nuestras vidas, a hablarnos suavecitamente. Es el mentiroso, nos dice: ¿cómo vas a morir? ¿Cómo engañó a Eva? No vas a morir. ¿Y cómo crees que de veras vas a morir? ¿Lo crees lo que dijo Dios? Y pues le mete la duda. La duda es lo más terrible para un creyente, hermanos, y para el ser humano. Después, ¿qué viene? Lo que Él viene, hermanos, Él viene a matar y a destruir. Ese es su trabajo y ese es el propósito. ¿A quién? A nosotros, a los que somos hijos de Dios, al pueblo de Dios, a Israel, a Jerusalén, porque todo esto tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo. Todo esto tiene que ver con el regreso de Jesucristo y nos lleva al cielo, a estar con Él. Todo esto tiene que ver en los últimos días. Eso es lo que estamos estudiando. Todo tiene que ver con eso. Pero por un poco tiempo, en el tiempo que es de la iglesia, él está haciendo lo que él quiere hacer. Ahorita vamos a estar viendo eso. El punto es que aquí se está describiendo que viene a matar, a destruir, y esa maldad que él desata sobre la humanidad, está mostrando que tiene poder y tiene autoridad. Vamos a ver a qué se refiere cuando se dice que tiene 7 cabezas. Aquí se está refiriendo a la ciudad de donde va a reinar el anticristo. ¿Por qué 7 cabezas? Porque esta ciudad, a través de la historia, es conocida como la ciudad de las 7 colinas. O sea que está hablando de Roma. Y de ahí es donde se va a levantar el anticristo. Después, los 10 cuernos, se está refiriendo a la base política de Satanás. Una confederación de 10 naciones que van a surgir o van a nacer a través del imperio romano, de la vieja Roma. O sea que Satanás no es como lo imaginamos, hermanos. La Biblia aquí lo va a describir y vamos a leer varios versículos. Este estudio no es de Satanás y para darle la gloria, es para que nos demos cuenta contra quién estamos enfrentándonos diariamente. ¿Quién es el adversario? Siempre decimos el enemigo. El adversario, pues vamos a ver, es Satanás. Y fíjense lo que él tiene poder y el control que él tiene. Ahora, eso es porque Dios lo permite. Dios sigue siendo el que tiene el control final, la última palabra. Pero mientras que, por ejemplo, ahorita estamos todavía en el tiempo de gracia. En ese tiempo de gracia Dios está tratando a través del Espíritu Santo que todavía está aquí, se está moviendo para que todas las personas lleguen a un entendimiento y a un arrepentimiento y se den cuenta quién es Jesucristo, qué es lo que significa, qué vino a hacer.
Jesucristo aquí a la tierra. Entonces, fíjense lo que es Satanás. Y una vez más, esto no es para darle la gloria, pero eso es para que nos demos cuenta de que esta pelea que se está peleando ahorita, como lo estamos viendo, tras las escenas, behind the scenes, o en otras dimensiones que nosotros no entendemos. Pero cuando piensemos de Satanás, del diablo, que no piensemos que es una caricatura que está ahí picándonos y haciéndonos la vida imposible. Es más que eso, hermanos. Satanás es el Dios con D minúscula de este mundo. En Corintios, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios, una vez más, Dios con D minúscula, de este siglo dice que se cegó el entendimiento de los incrédulos. Quiere decir que si alguna persona me está viendo ahorita y esta persona no cree en Jesucristo, es y puede ser, y es porque aquí la palabra dice, es porque Satanás ha cegado el entendimiento. Quiere decir que ya no puede ver las cosas espirituales, ni puede ver porque el entendimiento ha sido cegado. El entendimiento ha sido cegado de los incrédulos. ¿Para qué? Pues para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Dios es luz. Dios, a través de su muerte y de su resurrección, es que nosotros podemos también caminar en la luz. Caminar en la luz significa caminar con Dios. Caminar en las tinieblas, movernos en las tinieblas, se refiere a que todavía estamos caminando en pecado, estamos caminando con el diablo. ¿Por qué? Pues porque la luz muestra el pecado, muestra y nos muestra exactamente, nos pone en evidencia que estamos en pecado. Pero en lo oscuro, en la oscuridad, no se ve nada, aunque Dios todo lo ve. Entonces, dice que aquí ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. También la Biblia dice que es el príncipe de este mundo, en Juan capítulo 2, versículo 31. Ven, en Corintios Pablo lo dice, aquí Juan lo está diciendo, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea que es el príncipe de este mundo. También es el príncipe de la potestad del aire. Pablo en Efesios lo pone de esta manera, Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo, hablando de nosotros antes de venir a Cristo. Andábamos exactamente de la manera pecaminosa, siguiendo al que tiene potestad del aire, o sea, el mismo Satanás. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Pues el pecado, haciendo lo que todas las personas hacen, creyendo que uno es bueno, pero hago esto, pero yo no soy tan malo como fulanito y manganito, ¿no? Yo soy bueno y pues, o sea, siempre hay alguien más malo que uno, ¿no? Entonces, dice que siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea que haciendo las cosas del maligno, del diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que si, una vez más, la persona que me está viendo no cree en Jesucristo, ni ha dado su vida, le ha entregado su vida, no se ha arrepentido, no camina con Dios, esta persona tiene un espíritu, que este espíritu lo guía, lo opera. Aquí dice la palabra, ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que hay un espíritu que está trabajando, que lo está moviendo, y por eso es que pasa y es un hijo de desobediencia. ¿Por qué? Pues porque exactamente está en la corriente de este mundo. También es el rey de un reino, Fíjense que el diablo, recuerden que cuando Jesucristo estaba ayunando, el diablo le habla a Jesús. Versículo 8 le dice, y dice que le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo diciéndole a Jesús, todo esto yo te lo doy si te postras y me adoras. Imagínense, ese es el diablo. También tiene control sobre todo el mundo. Lo vemos en Juan capítulo 5 versículo 19. Dice, y sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno.
O sea que el maligno tiene control de estas personas. Ahora, continuando con el gran dragón, con Satanás, vemos su poder. Y ese poder dice que arrastró a las estrellas del cielo. Versículo 4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ahora, el origen del diablo, hermanos, es que fue creado por Dios. Y la Biblia dice que era perfecto, sabio y era hermoso. Cuando un ser humano, no aquí obviamente, pero tal vez hay personas que ustedes o yo conozco que se creen que son perfectos, que son sabios, o sea, todos lo saben, y son hermosos, son guapos, son atractivos o atractivas, hablando en general, no hombres y mujeres. Eso es bien peligroso. Por eso siempre la humildad es una de las virtudes de un creyente, de un cristiano, para mantenernos con los pies sobre la tierra. Porque en el momento que nos creamos que somos perfectos, que somos sabios, somos la gran cosa, entonces caminamos en arrogancia, caminamos en orgullo, en ciertos niveles y ámbitos donde es todo lo contrario de lo que Dios espera de nosotros, especialmente si ya hemos recibido a Cristo y caminamos con Él. Tenemos que cuidarnos, hermanos, de no ser sabelotodos, no ser perfectos y mucho menos sentirnos que somos Miss Universo, que somos el gran galán de las telenovelas, porque ahí es donde comienza el pecado. Uno llega a un punto donde se exalta y ese es un problema grande. Vamos a leer todos a Ezequiel para ver un poquito de la historia de cómo es que el diablo se enalteció. Ezequiel capítulo 28 versículo 11. Aquí vamos a ver el rey Tiro representativo o como una imagen del mismo Satanás, del mismo diablo. Dice Ezequiel, en Ezequiel 28 Ezequiel 28 versículo 7, dice: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección. Imagínense, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En el Edén y en el huerto de Dios estuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y aquí la está describiendo qué tipo de piedras y qué tipo de, o sea, cómo era, cómo estaba arreglado, cómo se vestía. Dice que era de cornería, era de topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Después dice que los primeros de tus tamboriles, o sea, los tambores y flautas, estuvieron preparados para ti el día de tu creación. O sea, que fue creado para que tocara, para entonar música. Las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, y también los tamborines. O sea que era alguien que cantaba, alguien que hacía música. Por eso, hermanos, en las iglesias la alabanza, el grupo de alabanza, el grupo de alabanza es, o el mismo Satanás, ¿no? ven, ahí está, no está contento. El grupo de alabanza, hermanos, en las iglesias es un ministerio que siempre es bien peleado por Satanás. Bueno, primero que nada es el pastor y los que están alrededor del pastor. Ese es el primer. Viene y quiere destruir esa unidad, ese equipo, lo que Dios está haciendo con liderazgo en la iglesia. Primero viene ahí, ¿no? Atacar al pastor o a los líderes o los siervos que sirven en la iglesia. Después, el segundo es el grupo de alabanza. Y a través de la historia podemos ver los grupos de alabanza, que todo comienza bien, pero llega, y vamos a ver por qué. ¿Por qué?
porque dentro del ser humano, desde la caída de Adán y Eva, nos creemos perfectos, nos creemos sabios, nos creemos que cantamos hermoso y nos creemos, como decía no sé qué evangelista, la última Coca-Cola en el desierto. O sea, nos creemos la gran cosa. ¿Qué es lo que sucede? Dios no nos creó y nos dio esas habilidades para creernos de cierta manera. Dios nos dio esas habilidades para alabarle, para darle alabanza, y es para Dios, no es para que yo me alabe, para que yo me crea la gran cosa, el perfecto, el hermoso, qué bonito canto. No, hermanos, es nada más para Dios la gloria y la alabanza. Y el problema es, hermanos, que muchas veces nosotros, a veces me paro aquí y digo, wow, yo creo que ese mensaje me salió bien. Y a veces ni se entendió lo que dije. Y a veces salgo así como con la colita entre las patas y salgo así y digo, man, la regué y que iba a decir aquello y esto estudié y me aseguré y ¿por qué no lo apunté y no lo dije? Y a veces son los mensajes que el Señor usa más grande. Pero por eso les digo que a todos nos pasa eso. Hoy canté bonito, hoy cómo me salió a gusto. Y es normal, es normal. El problema es que lo llevemos a otro nivel. Que lo llevemos a otro nivel. Ahí ya estamos mal. Porque ahora ya, hey, véanme a mí. Miren, y no se trata de eso, hermanos. Entonces vamos a continuar. Ya vimos cómo estaba vestido, o sea, de las piedras preciosas, que yo creo que la mitad de ellas ni las conozco. Pero es algo grande, imagínense, en el cielo, en el esplendor de toda la majestad, así estaba vestido. Pero dice que los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Quiere decir que cuando lo crearon a él, también crearon los instrumentos para la alabanza para Dios. Imagínense lo grande de esto, lo grande de esto. Continuando dice el versículo 14, dice tú, querubín grande, o sea, era un querubín, hermanos, tú, querubín grande, y era protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. O sea que está hablando de Satanás, hermanos. Dice que era, bueno, aquí está hablando todavía todavía no había pecado, no se había enaltecido, pero está hablando de un ser creado por Dios que fue lo máximo. Dice que hasta que se halló tu maldad. O sea que era perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado, hasta que se halló en ti maldad. O sea que ya las cosas no estaban como Dios lo había creado, ya Él se había enaltecido. Versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Hermanos, cuando pecamos y nos llenamos de iniquidad, de cosas que no van con las cosas de Dios, estamos pecando contra Dios, hermanos. Estamos poniéndonos en un punto donde es peligroso, especialmente si no nos arrepentimos y si no nos damos cuenta que estamos mal. Eso es bien peligroso. Continuando dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y fíjense versículo 17, se enalteció, o sea, aquí está dando la razón por qué sucedió todo esto. Dice que se enalteció tu corazón. ¿Por qué? Pues porque era muy hermoso, era muy guapo, era muy atractivo. Ese es un peligro para nosotros como seres humanos, hermanos, especialmente cuando estamos jóvenes y ya de viejos también. A veces unos tal vez nos podemos creer la gran cosa, pero fíjense aquí, hasta que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. O sea que se enalteció porque era hermoso. ¿Y quién lo creó? Dios. Ni siquiera tuvo él nada que ver en esto, fue algo de Dios. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por la tierra, delante de los reyes pondré para que miren en ti
con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Este es el final. Te consumió y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Versículo 19. Y todos los que te conocieron de entre los pueblos, dice que se maravillarán sobre ti. ¿Por qué? Pues porque de quién era, de quién controlaba, era el príncipe pues el que controla aquí toda esta tierra, todo el mundo. Dice que va a ser ¿qué? Espanto. Espanto serás. Por eso es que todos se van a maravillar sobre él, porque de lo que era a lo que pasa a ser, espanto serás. Y para siempre dejarás de ser. O sea que es destruido al final. ¿Quién gana al final, hermanos? Dios. Amén. Y gloria al Señor. Vemos que su nombre es Lucifer, que significa la estrella de la mañana, o sea que era una estrella. Entonces está hablando que viene y se trae todas las estrellas, se está refiriendo a ángeles. Entonces era un querubín, era un ángel de alto rango que estaba al cargo de la gloria del trono de Dios, o sea, la alabanza, donde salía la alabanza para el Señor. Entonces él quería hacer simplemente sus propias cosas. Esto a mí me llama la atención, hermanos, porque muchas veces nosotros siempre queremos hacer las cosas de Dios. Una pregunta, ¿es natural para nosotros porque somos hijos de Dios, porque somos cristianos, somos creyentes? Pónganse a pensar. O sea, ¿es simplemente natural hacer las cosas de Dios siempre? No. Aunque lo hayamos propuesto en el corazón, hacer las cosas para Dios, algo sucede entre aquí y entre el corazón. Y entra una duda. El corazón es bueno y es real, es leal, es mentiroso, ¿verdad? Entonces ese es el problema. Entra la duda aquí, siempre pensamos de más, siempre mi esposa me dice, tú siempre piensas de más. Estamos maquinando cosas, si tenemos mucho tiempo sin hacer nada, perdiendo el tiempo, no lo estamos usando de una manera buena, efectiva, vienen cosas en la mente que no son de quién, que no son de Dios, que no son de Dios, son del mismo maligno. La Biblia habla que son esos dardos de fuego que vienen y llegan aquí. Y entonces nos metemos en un rollo que ahora estamos pensando ciertas cosas, lo que sea, y ahora ya estamos enojados. Y ahora tenemos una duda. Si es en el trabajo, si es con la esposa, si es con los hijos, como sea, ya está esa duda. Y esa duda es lo que hizo que Eva obedeciera. ¿A quién? Al mismo diablo, porque le entró esa duda y le dice, ¿y de veras crees que de veras vas a morir? No vas a morir. Y dijo, ok. Pero como ya ella había maquinado de lo que había pensado y en su corazón, y al final de cuentas, ¿qué fue lo que sucedió? Pues simplemente hizo lo que Eva quería hacer. Como muchos de nosotros a veces queremos, y no siempre hacemos cosas pecaminosas, pero hay veces que tenemos que hacer cosas que son de Dios, cosas para su gloria, y preferimos hacer cosas tal vez no es para la gloria de nadie, tal vez ni es para mi gloria, o simplemente hacemos otras cosas, o tal vez hacemos otras cosas para glorificar al mismo Satanás, cosas pecaminosas, malas. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Fíjense lo que dice Isaías, hablando de cuando se rebeló Satanás contra Dios, se llevó, dice que a una tercera parte de los ángeles, o sea, de las estrellas, cuando está hablando de que la cola se la trae y se trae con todas las estrellas. En Isaías, capítulo 14, versículo 12, dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, fíjense el problema, decía en su corazón. Hermanos, siempre tenemos que estar bien atentos. Es que tengo una corazonada, es que yo siento en mi corazón que ese es un problema grande, porque si lo que estamos sintiendo en el corazón no se alinea con la palabra, no se alinea con las cosas de Dios, hermanos, hay que desecharlo.
Hay que desecharlo porque es o mío carnalmente hablando o es simplemente algo que me va a alejar de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado y no seguir lo que el corazón me dice, seguir lo que la palabra dice, lo que sabemos, lo que estamos procesando a través de Dios, a través del Espíritu Santo. Una vez más dice, tú que decías en tu corazón, sube al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono. Fíjense lo que salió del corazón, Satanás hablando, y levantaré mi trono, y en el monte del testamento me sentaré, del testimonio, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante a ¿quién? Al Altísimo, hermanos. O sea, voy a ser igual que Dios. Ahí vemos lo que salió de su corazón. Dijo, ok, pues yo, como quien dice, tengo control de la alabanza, tengo control y yo decido, yo estoy aquí, yo hago lo que yo quiero. Pues ¿qué quiero? Pues quiero ser igual que el Altísimo, igual que Dios. El versículo 5 dice, mas tú derribado eres hasta el infierno, hasta el Seol y los lados del abismo. O sea que Satanás, el diablo como lo conocemos, fíjense cómo vino a ser y cómo es todavía, y la lucha que tenemos y la lucha que él tiene contra nosotros. Recuerden, no nos puede tocar, no nos puede hacer nada, somos hijos de Dios y gloria a Dios que nos tiene aquí. Pero sí nosotros podemos ser influenciados si no estamos conectados con Dios, si no estamos caminando con Dios, si simplemente caminamos de una manera que le hacemos caso ¿a quién? ¿Al corazón o a mi propio entendimiento? A mí mismo. ¿Y qué va a suceder? Estamos haciendo lo mismo que Satanás hizo. ¿Qué hizo? Quiso hacer sus propias cosas. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y no hacer nuestras propias cosas. No hizo lo que Dios decía. A veces nosotros no hacemos lo que Dios dice y hay consecuencia. Siempre va a haber una consecuencia. La consecuencia es muerte, primero que nada. Pero tenemos que ser bien listos, hermanos, y cuidadosos cómo estamos caminando. Recuerden que el gran objetivo de Satanás es devorarnos, matarnos, arrebatarnos de las manos de Dios, y ese es el propósito, ese siempre ha sido el propósito. Continuando con el versículo 4, dice que quería devorar al niño en cuanto naciera, hablando de Jesucristo. Dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Quiere decir que en cuanto naciera, luego iba a venir Satanás y lo iba a agarrar y se lo iba a llevar, lo iba a devorar. Ahora, a través de la historia, hermanos, vemos que siempre ha tratado de terminar el mismo maligno con el pueblo de Israel. Y eso lo hemos visto. A través de las Escrituras lo vemos, a través de la historia, porque por ahí iba a venir el linaje donde iba a nacer Jesucristo. El diablo ya sabía, iba a venir el Salvador para salvar a toda la humanidad. A toda la humanidad, no más a Israel, a toda la humanidad. Bueno, el propósito era a Israel, pero no lo recibieron, entonces ahí entramos los gentiles. Hermanos, desde Herodes hasta Hitler, todos los países árabes, los musulmanes, toda nación que no se alinea o no tiene la misma visión de Israel, o que los líderes no son creyentes, simplemente quieren terminar o quieren acabar con Israel. Nadie lo apoya, solamente Estados Unidos es el que siempre ha estado apoyándolo, y es porque esta nación siempre ha sido bendecida. Cuando Estados Unidos deja o se aleja de Israel, cosas suceden a este país. También recuerden que nosotros somos el pueblo adquirido por Dios, o sea que también somos ya parte de la misma familia de Dios, hemos sido adoptados, o sea que somos también parte del pueblo de Dios. Ahora, ese objetivo de Satanás es terminar con el pueblo de Dios. Una vez más, quiere terminar con el pueblo de Dios. ¿Cómo es que quiere terminar? Pues quiere terminar matándonos, hermanos.
matándonos espiritualmente y, si es posible, matarnos físicamente, simplemente. Y ese siempre ha sido el punto desde que la iglesia primitiva comenzó, desde que Jesucristo vino y murió y resucitó. Ahí Satanás quedó expuesto, quedó vencido, y ahí comienza el movimiento que es la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Imagínense, desde ese momento viene y la iglesia primitiva ha sido perseguida. ¿Cómo murieron los apóstoles? De lo peor, de lo peor. Ahora, eso es lo que nos espera a nosotros, hermanos. O sea, si las cosas se ponen duras, pero el Señor va a venir, el Señor tiene misericordia. O si no viene, ¿qué sucedería, hermanos? Que digan, a ver, todos esos cristianitos vamos a ponerlos en centros de detención, como cuando hubo la Segunda Guerra Mundial. Recuerdan que todos los japoneses los pusieron en centros, nada más por ser japoneses, los agarraron y los pusieron en centros de concentración. Es fácil decir, todos los creyentes, vamos a cerrar las iglesias, cierran las iglesias. Y todos los que se reúnen escondidas vamos a arrestarlos y vamos a poner en centros de detenciones. Pero vemos eso a través de la historia. La iglesia perseguida todavía ahorita en el mundo, en China, es un gran movimiento, y entre más gente se entrega al Señor en esos momentos o en esos lugares, más se manifiesta el Espíritu Santo, más crece la iglesia. Y el Señor da más crecimiento, porque el Señor, recuerden, está simplemente viendo a su pueblo y los guarda. Continuando, vemos aquí que el dragón se paró frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz para devorar al hijo. ¿Recuerdan desde Adán y Eva? Satanás siempre ha querido acabar con ellos. ¿Por qué? Pues porque ellos pecaron contra Dios y en ese momento murieron espiritualmente. Le tuvieron miedo a Dios y simplemente de ahí comienza todo. Pero Dios amaba tanto y prometió enviar la semilla, esa semilla del gran Salvador que iba a venir y que iba a aplastar la cabeza y el poder de Satanás. En Génesis capítulo 3, versículo 5 lo vemos. Y esto sucede, hermanos, a través de la cruz, a través de Jesucristo. Génesis 3:15 dice, y pondré en enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Fíjense, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En la versión Dios habla hoy dice, haré que tú y la mujer sean enemigos. Lo mismo que tu descendencia y tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Entonces, versículo 5 vemos el varón, el hijo varón que viene siendo Jesús. Que Israel iba a través de toda su genealogía, iba a venir, iba a dar a luz a Jesús. Recuerden, siempre el enemigo quiso matar a Jesucristo, a Jesús, a través de Herodes, a través de todos los reyes, y de alguna manera pues Dios lo guardó. Pero el diablo, hermanos, es algo que va a estar hasta que el Señor nos lleve. Es una lucha que vamos a tener. Y el problema con nosotros, hermanos, es que no nomás tenemos lucha con el diablo y él viene. A veces el diablo ya ni se preocupa de nosotros. Es la misma carne de nosotros que estamos luchando. Y mientras estamos espiritualmente mal, entonces pues Satanás dice, pues a ya y ahí lo dejo. Simplemente no pasa nada. Él mismo está teniendo problemas con su propia carne. Él mismo está luchando. Pero cuando nos ponemos fuertes en el Señor, cuando nos ponemos, sí va a venir pruebas, el Señor lo va a permitir, y es para nuestro propio crecimiento, pero el punto es, hermanos, que ya es algo porque estamos haciendo bien las cosas. No es consecuencia de un pecado que estamos haciendo. Ven, y esa es la gran diferencia. Y nos damos cuenta cuando el Señor está puliéndonos, nos está como el alfarero haciéndonos, y también sabemos cuando es una consecuencia del pecado. Nos damos cuenta totalmente.
Pero si nos damos cuenta que es consecuencia del pecado y no nos arrepentimos, no hacemos nada, hermanos, estamos practicando el pecado. Quiere decir que ya no nos interesa. ¿Lo hago? No pasa nada. Sigo igual. Es más, hasta me está yendo mejor. Tengo más cosas, hago esto, hago aquello y todo está bien. Pues yo continúo haciendo lo mismo. Sí, pero lo que ha pasado es que ya estamos viviendo como el mundo vive. Ya nos hemos alejado de las cosas como veníamos viviendo. Entonces ahora ya, sí, tal vez me está yendo bien, tal vez, pero eso es temporal. Tener buen trabajo, o sea, eso es temporal, hermanos. Estamos hablando de cosas eternas. Cosas eternas. Entonces, tenemos que ver eso. Recuerden, Cristo nació y fue enviado al mundo para gobernarlo. Fue enviado por Dios para traer justicia y salvación a toda la humanidad, a toda la tierra. En Juan capítulo 12, versículo 31, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, dice, será echado fuera. Ya lo leímos, porque nos dimos cuenta que es el príncipe de este mundo. Vino a la tierra Satanás para usar, no Satanás, Cristo, para usar una vara de hierro de juicio para acabar con el pecado y la muerte y la maldad de este mundo. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice así, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también participó de lo mismo. ¿Para qué? Pues para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. O sea que, hermanos, a través de la muerte y todo lo que sufrió Jesucristo con la carne, cómo sufrió, en ese momento participó y nosotros participamos en todo eso, porque cuando Cristo murió, simbólicamente nosotros también morimos, y entonces cuando Él resucitó, entonces le pedimos al Señor que entre en nuestro corazón. En ese momento la persona vieja de nosotros muere y entonces ahora vive alguien en nosotros nuevo. Entonces simbólicamente volvemos a nacer, que es lo mismo de cuando uno se bautiza. Simbólicamente uno viene y se sumerge al agua, deja ir todo lo viejo, todo lo malo, todo lo pecaminoso, y al salir es nace de nuevo. Es como un nacimiento nuevo, pero ya nace a través del agua, ya lleno del Espíritu Santo, lo que quiere decir que ahora el viejo hombre se quedó ahí y ahora vive el nuevo hombre. Entonces por eso dice que hemos vuelto a nacer. Los que han recibido a Jesucristo han vuelto a nacer, porque a través de la cruz es que nosotros podemos clamar y sentarnos y descansar en los pies del Señor, sabiendo que hemos vuelto a nacer, sabiendo que somos hijos de Dios, sabiendo que tenemos vida eterna, sabiendo que el pecado ya no mora más en nosotros. Sí, vamos a estar pecando aquí y allá, viendo cosillas ahí o pensando, pero el punto es, hermanos, que Dios ya nos ve como que no hubiéramos pecado. Pero tenemos que darnos cuenta cuando pecamos y simplemente arrepentirnos, venir delante del Señor. Dice, Señor, perdóname, hoy vi algo que no debería de ver. Hoy dije algo que no debería decir. Hoy hice esto, Señor, perdóname, Señor. Doblar rodillas, el Señor es justo y Él es fiel y nos va a perdonar. Pero si sabemos que hemos pecado, hermanos, y no hacemos nada al respecto, seguimos, entonces ahí estamos mal. Ahí estamos mal. Y ese es el propósito del diablo. Él quiere que esto suceda, que pequen y que no se arrepientan. El punto es que vamos a continuar también en Colosenses capítulo 2 versículo 15. Dice, y despojado a los principados y a las potestades, dice que los exhibió públicamente triunfando sobre la cruz. Ahí está el punto. Tenemos vida eterna, hemos vuelto a nacer por lo que Jesucristo hizo en la cruz. No es porque nosotros hayamos hecho cosas grandes, hermanos, o seamos muy buenos. Es por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra fe en Él, confiar en Él y creer en que en realidad Él murió por nuestros pecados y resucitó. Pero antes de eso hay que reconocer que somos pecadores. Porque si decimos, yo no soy pecador, yo no hago aquello, yo hago aquello, pero no aquello y esto, y entonces ya si decimos eso, la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que estamos alejados de la gloria de Dios. Y la única manera de, otra vez, tener comunión con Dios es a través de la muerte de Jesucristo. En Lucas
En Lucas capítulo 22, versículo 36. Dice, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará, fíjense, se sentará en la diestra del poder de Dios, está sentado a la derecha de Dios Padre. Si pueden traer a los hermanos ya para tener la comunión, ya vamos a terminar. También, hermanos, en Romanos capítulo 1, versículo 4 y 5, dice, el que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe. Quiere decir, hermanos, que cuando recibimos la gracia y el apostolado, eso nos hace tener obediencia, hermanos. Eso nos crea algo en nosotros que es a través del Espíritu Santo que podemos ser obedientes. Si no tenemos al Espíritu Santo en nosotros, no podemos hacer lo bueno. No podemos. Vamos a querer hacer lo de nosotros. Una vez más, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y ya, hermanos, para terminar, quiero leer este versículo, y este versículo es algo que quiero que se los lleven aquí en el corazón, porque es un versículo que muchas veces la gente no lo entiende y la gente se enoja, pero es algo que tenemos que recordar con todo el contexto que estuvimos viendo. Fíjense lo que dice la Biblia, y la Biblia lo dice bien claro, lo vemos en Juan, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice, el que practica el pecado, ¿qué dice ahí? Es del diablo, hermanos. ¿Quién es alguien que practica el pecado? Alguien que practica el pecado quiere decir que hace lo malo, y hace lo malo, y hace lo malo, y hace lo malo, y hace lo malo. Tal vez puede ser el mismo pecado, tal vez puede ser diferente pecado, pero el que practica el pecado quiere decir que constantemente lo está haciendo. Uno dice, bueno, pero hoy no pequé, hoy no hice muchos pecados, o sea, hoy no hice nada. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? Si decimos que no hemos pecado, ¿qué somos? Somos mentirosos. Entonces, una vez más, el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Y luego aquí nos da la razón por qué. Porque el diablo peca desde el principio. Pero aquí vienen las buenas noticias. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y hermanos, con eso nos debe de dar paz, nos debe de dar esperanza, nos debe de dar aliento, porque Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, a Jesús, para que muriera en la cruz por nosotros. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo, para ganarle en la cruz. Ahí fue donde triunfó. El diablo creyó, lo maté, ya acabamos con el diablo. No, resucitó y ahí está el poder. Ahí vemos la victoria. Una vez más, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Con eso vamos a terminar, vamos a orar, y ahorita va a pasar Martín a compartir los elementos para la Santa Cena, hermanos. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti. Primero que nada, Señor, pidiéndote perdón, porque hay situaciones, hay veces, Señor, donde nos encontramos en situaciones donde a veces decimos que no hemos pecado, y tal vez nos queremos justificar porque tal vez no son pecados grandes. Pero Señor, tu palabra no dice que hay pecados grandes o hay pecados chicos. Tu pecado es pecar, Señor, pecar en contra de ti, mi Dios. Y Padre, te pedimos que en esos momentos que nos sentimos o que sabemos que hemos pecado, Señor, en ese momento nos arrepientamos en el nombre de Jesús y a través de la muerte de lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Y darnos esa sabiduría en ese momento que te necesitamos, Señor, sabiendo que tú eres fiel y nos vas a perdonar. De hecho, ya nos perdonaste, ya pagaste por todos nuestros pecados, Señor, en la cruz, y fue donde venciste. Señor, te damos gracias por lo que haces en nuestras vidas, gracias por lo que estás haciendo, Señor, y te damos toda la gloria y te damos todo el honor, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Ahorita va a pasar Martín, hermanos, vamos a hacer la Santa Cena.
y luego ya la última alabanza y nos despedimos. Amén. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por el estudio y indudablemente que estamos en los últimos tiempos. El diablo, dice la Biblia, que Dios sabe que Él sabe, el diablo sabe que le queda poco tiempo y Él pues está buscando destruir al más débil. Así que vamos a participar de la comunión y dice la palabra de Dios que lo que Dios hizo en la cruz, Él estaba estableciendo un nuevo pacto. El viejo pacto eran las cosas terrenales, los cultos, lo que se hacía en el tabernáculo, lo que se hacía después cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. Dios estableció, le dio las leyes a Moisés, lo que él quería y esperaba de su pueblo. Y en la muerte en la cruz, Dios estaba estableciendo un nuevo pacto. Era el cumplimiento de lo que Dios iba a hacer. Y ahora, todos aquellos que conocen, si miran en el libro de Hebreos, casi desde el versículo del capítulo 7, 9 y 11, está hablando lo que Dios está haciendo a través del el sacerdocio de Jesucristo, a Jesús que viene a ser el nuevo y sumo sacerdote, un sacerdote perfecto que ofrecía el sacrificio una vez, dice, y para siempre, para quitar los pecados del mundo entero, del pueblo, pero del mundo entero. Eso es lo que Dios estableció en Jesucristo, un nuevo sacerdocio perfecto que iba a ofrecer. Dice que no ofreció la sangre de toros, sino que ofreció su propia sangre. Y eso es también a través y motivado por el amor que Dios tiene hacia su pueblo. Luego también algo que José estaba diciendo, cuando dice que nosotros entramos siendo parte formamos parte junto con los judíos, con el pueblo, los judíos que creen en Jesús, no todos, solo un grupo, solo los que han creído en Jesucristo. En Juan, Jesús ora por sus discípulos antes de él ascender al cielo, creo que antes de ser entregado aún. Jesús está orando a Dios por los discípulos y hace una oración por ellos, que Dios los guarde de este mundo, cuando dice no los quites del mundo, sino guárdalos. También Jesús hace algo bien importante, dice, no te pido solo por ellos, sino por todos aquellos que han de creer a través del mensaje de ellos. Y ahí, esos somos nosotros, y todavía aún los que van a creer por el mensaje que nosotros anunciamos, y todos aún aquellos que han de creer. Eso es lo que Dios hace en ese nuevo pacto. Y recuerden, la Biblia dice, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es todo lo que
tienen que hacer arrepentirse de sus malas obras, de sus malos caminos. Leí un salmo que dice, cuando el salmista dice, habla de aquellos que se desviaban. Hoy en día hablamos de los que dejan la salvación. Tal vez no es el caso, pero es los que se desvían. Más bien yo creo que califica esa parte, es los que se desvían, no tienen derecho, o sea, están alejados. Lo que hoy día muchos dicen, o tal vez nunca conocieron, tal vez nunca creyeron en Jesús. Pues tal vez creyeron. La Biblia dice que el diablo cree y los demonios también creen, pero dice que tiemblan y tienen miedo de la fuerza, del poder de Dios. Dios establece este nuevo pacto en la cruz. Así que a ver si Iván pasa y por favor y reparte los elementos. Gracias. Y hermanos, lo que les quiero decir es que esto que estamos haciendo, los que hemos creído, esto no es pérdida de tiempo, no es una religión, no es un rito, no es nada que estamos cumpliendo o que hacemos solo para venir y entretenernos o pasar el tiempo. Venimos porque amamos a Dios, venimos porque Él nos salvó, nos compró con su sangre a través de ese sacrificio, y en realidad lo que hacemos no es sacrificio. Yo creo que no es, hasta ahorita no estamos viviendo nada que sea. Recuerdan, creo que en el libro de Hebreos también, cuando habla de los que dieron su vida por Jesús, que es ¿cómo le llaman? El paso de la fe, lo que estos siervos hicieron. Dice que el mundo no era digno de ellos, porque ellos sacrificaron y se entregaron. Y muchos que iban a ser matados, que sabían que iban a ser matados por creer, por seguir a Jesús, ellos mismos se consideraban no dignos. Pedro, que iba a ser crucificado, él ni siquiera quiso ser crucificado de la forma que su maestro fue crucificado, sino que él pidió ser crucificado de cabeza, al revés, porque se sentía indigno. Así que nosotros, como el pastor decía, Dios tiene misericordia y esperamos que Dios nos libre de pasar esas cosas. Alguien decía, no sé si era Chuck, que decía, si ustedes, aquellos que dicen, no, yo no estoy listo, ya cuando mire venir todas esas cosas, entonces creeré. Chuck decía, si tú crees que puedes hacer eso, dice, no puedes entregar tu vida a Dios ahorita que no está pasando nada, que no está sufriendo. ¿Tú crees que en ese tiempo vas a querer hacerlo o vas a poder hacerlo? Ahorita que la vida cristiana es fácil. Ahorita es lo que es más fácil, porque Dios está con nosotros y Dios va a estar con aquellos, pero en aquel entonces van a sufrir, van a pasar persecución. Ahorita es el tiempo de salvación. Así vamos a dar gracias a Dios por los elementos que representan su sangre, su cuerpo que fue entregado,
y partido por nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, Señor, por tu gracia, tu misericordia, Señor, que mostraste en esa cruz, Señor. Así como nuestro pastor nos enseñaba, Señor, que el diablo, Señor, cuando fue lanzado del cielo a la tierra por su rebelión, por su pecado que fue hallado en él, por su altivez, Señor, cómo la enemistad vino a ser en contra de él y su simiente, que es Cristo Jesús, Señor. Y ahora nosotros también, Señor, que formamos parte de ese cuerpo, de ese grupo, Señor, que tú hiciste, Señor, renacer a través de esa muerte en la cruz, Señor, cuando tu costado fue traspasado, Señor, que dice tu palabra, Señor, que salió sangre y agua del lado de tu costilla, Señor, y de ahí estabas causando, Señor, un nuevo nacimiento, Señor, que era tu iglesia, Señor, que somos nosotros, mi Dios. Gracias te damos, Señor, por esa misericordia, Señor, que has tenido, mi Dios, y ese nuevo pacto, Señor, que tú estabas haciendo, Señor, haciéndote sacerdote, haciéndote ese mediador, Señor, delante de Dios y delante de los hombres, Señor, para interceder por cada uno de nosotros, Señor, tal como tu palabra dice en Hebreos, Señor, que si alguno hubiere pecado, dice que tenemos un abogado, a Jesucristo el justo, que intercede por nosotros, Señor, delante de Dios. Y te damos gracias, Señor, porque nosotros nunca, Señor, declaramos ser perfectos, Señor, sino que somos declarados justos a través de tu perfección, Señor, porque tú eres perfecto, Señor, tú eres santo. En ti, Señor, no hay nada, Señor, que ni una sombra de mancha, Señor, porque tú eres puro, mi Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por lo que tú lograste, Señor, en esa cruz, Señor. Y gracias por tus intersecciones, Señor, que haces por cada uno de nosotros, mi Dios. Te damos gracias por este pan, Señor, que representa tu cuerpo, que fue partido, Señor. Y ahora, Señor, lo comemos, participamos de él, Señor, en memoria de ti, recordando tu muerte, Señor. Recordando, Señor, que en tu muerte tú nos diste vida, Señor, y vida en abundancia, mi Dios. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Participe del pan. Y mi Dios, también te damos gracias por esa copa, Señor, este jugo que representa tu sangre, Señor, que fue derramada. Tu sangre, Señor, que es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de sus pecados, de nuestros pecados. Gracias, Señor. Tu palabra dice, Señor, que cuando el sumo sacerdote entraba, Señor, al lugar santo, presentaban las ofrendas, Señor, y derramaban la sangre de los becerros, solo, Señor, para cubrir los pecados. Pero dice que esos pecados, Señor, cada año a la vez eran recordados, Señor, porque tenían que repetir sus faltas. Y, Señor, tú derramaste, Señor, tu sangre una vez y para siempre de ese sacrificio perfecto, Señor. Dice tu palabra, Señor, que si no haya sido perfecto, todavía
se estuvieran ofreciendo los sacrificios, pero tu sacrificio, Señor, fue suficiente. Y te damos gracias, Señor. Gracias por representarnos y gracias, Señor, por ser nuestro abogado, Señor, quien nunca pierde un caso, Señor, delante de Dios. Gracias te damos, Señor. Te amamos porque tú nos amaste primero. Y, Señor, participamos de tu copa recordando, Señor, también tu muerte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Participe de la copa. Así, mi Dios, te damos gracias una vez más, Señor, y te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, hermanas que están aquí, Señor, aquellos que están en su casa, Señor, si están enfermos, te pido que los toques, los sanes, Señor, y te pido, Señor, que tú estés con nosotros, Señor, así como lo has prometido, hasta el fin del mundo, Señor. Guárdanos. Te pido por nuestros hijos, Señor, los niños, que los guardes en sus escuelas, Señor, que guardes, Señor, sus oídos de aquellas cosas, Señor, que no deben estar oyendo, sino aquellas cosas, Señor, que no son saludables para ellos, que tal vez se les esté enseñando, que no sean de ti, mi Dios, que no queden en su memoria, Señor, sino que las cosas, Señor, que son necesarias, Señor, para ellos de aprender, Señor, guárdalos, Señor. Sabemos que el enemigo, Señor, quiere trastornar sus mentes, sus corazones, Señor. Simplemente, Señor, te pido que los guardes de toda la maldad, Señor, que el hombre pueda estar planeando, Señor. Y te pido por nosotros, Señor, los adultos en nuestros trabajos, Señor, nos ayudes a hacer esas luces, Señor, esos ejemplos, Señor, de tu gracia. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hermanos, si se quieren poner de pie, y vamos a terminar con este canto que dice: porque de Él y por Él son todas las cosas. Porque de Él y por Él y para Él es. Porque de Él y por Él y para Él es. Son todas las cosas. Son todas las cosas. Y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y a Él sea la gloria por los siglos. Y a Él
y para